No, vamos a hablar del virus de la duda. Usted sabía que la duda es como un virus. Quizás usted no lo había pensado de esa manera, pero hoy quiero que usted piense, o que todos pensemos precisamente, del virus de la duda. ¿Ok? Vamos a hablar de esto y del daño tan grande que nos causa a nosotros. Un virus como la duda. Quizás habrán personas que dicen esta noche, bueno, yo no tengo problemas con la duda porque yo tengo mucha fe, ¿verdad? Yo tengo mucha fe. Entonces, este mensaje de la duda en realidad no es para mí porque tengo suficiente fe, yo creo, tengo bastada, o sea, tengo sobrada fe. Bueno, precisamente, tú debes poner mucha atención en esta noche. ¿Sabes por qué? Porque precisamente la duda existe en aquellas personas que tienen fe. Bueno, pero ¿cómo puede ser eso? Claro que sí. O sea, la duda existe porque hay fe. Si no hubiera fe, no existe la duda. Si no hubiera fe, nosotros no tuviéramos que dudar de nada porque simplemente no creemos. ¿Cuándo entra la duda en el corazón de un hombre? Cuando hay fe. Así que si tú tienes fe, pon mucha atención. Y si te falta un poquito, también pon mucha atención en esta noche, porque vamos a hablar precisamente del virus de la duda y del daño tan grande que nos causa. No sé cuántos de ustedes han estudiado un poquitico acerca de esto del virus, pero todos sabemos, hay tantos virus hoy en día. Pero mire, la definición de un virus, ¿ok? Un virus es un agente infeccioso microscópico. Es algo muy pequeño que en realidad el virus no se ve. No lo podemos ver ni siquiera con microscopios, tampoco, o sea, algunos microscopios selectos pueden ver, hoy en día se pueden ver los virus, pero ni siquiera con los microscopios normales que nosotros usábamos en la escuela, ni siquiera con eso se puede ver porque es algo tan pequeño. Sin embargo, el virus se siente, nosotros sabemos los efectos que nos causa a nosotros. Un virus es un agente infeccioso, microscópico, que solo se puede multiplicar dentro de las células del mismo organismo. Por eso, para que exista, o sea, un virus no existe si no hay un organismo. Por eso decimos que si no hay, o sea, si usted tiene fe, si no hay fe, la duda o el virus de la duda no existe. Pero el virus precisamente existe dentro de las células de un organismo. Si es un tipo de parásito que se alimenta del mismo organismo, se va alimentando, lo debilita al punto de que muere el organismo, muere todo, muere. O sea, el virus eventualmente eso es lo que quiere causar. Quiere debilitar y quiere causar la muerte de ese mismo organismo. El virus más común. ¿Cuál es el virus más común que usted y yo conocemos? El flu, el catarro, ¿verdad? Ese es el virus más común que nosotros conocemos, el virus del catarro. Es algo ya normal. Hoy pocas personas... a propósito, ¿alguien se puede morir de un catarro? De un catarro mal cuidado. Pero normalmente el catarro es como algo que ya nosotros, anteriormente morían muchas personas, pero con todo el adelanto de la ciencia, se han encontrado muchas maneras de combatir. Pero es un virus que viene de vez en cuando. A todos nosotros nos toca de vez en cuando un catarrito. Si no es cuando empieza la temporada de lluvia, es cuando termina, cuando empieza el verano, en algún momento nos ataca un catarrito. Es un virus que viene a nuestra vida. ¿Y cómo nos hace sentir un catarro? ¿Cuáles son los primeros síntomas que usted siente cuando viene un catarro? Dolor en el cuerpo, ¿verdad? Es como un dolorcito así por los huesos, ¿verdad? Oiga, qué pesado es ese dolorcito. Y otra de las cosas que pasa es que como que se le quita a usted el deseo de hacer, como que le tumba el ánimo. ¿Es verdad que el catarro le tumba el ánimo a la gente? Usted, o sea, por la mañana se levanta normal, pero cuando le da un catarro de eso, usted como que le cuesta un poquitico levantarse, le duele el cuerpo, después síntomas más allá, le empieza a doler la cabeza quizás, se le quitan las ganas de hacer cualquier cosa, pierde fuerza y eventualmente puede ser que un catarro lo deje tumbado en la cama por un día o dos, ¿verdad? Esto es el virus del catarro. Hoy en día también conocemos, como estaba diciendo el pastor, esto es algo nuevo para nuestra generación, el virus de computadora, porque funciona exactamente igual. Es un organismo que yo no entiendo mucho eso de computadoras, pero hay personas aquí que entienden eso, pero es un organismo que trabaja con el mismo sistema de la computadora, con el mismo programa para afectar, se alimenta de la misma
Yo no sé cómo es eso, qué sé yo. Se alimenta de algo ahí adentro, yo no sé qué cosa es. ¿Ok? Pero, ¿cuántos han tenido un virus en su computadora? Levante la mano, le ha entrado un virus en su computadora. Son todos los que utilizan Microsoft. Les recomiendo que compren productos Apple, pero anyways. Un Mac, porque no le entran los virus. Pero anyways, esa es otra conversación. Siempre está esa lucha de Microsoft, Windows o Apple. Yo soy Apple. Anyways, pero ¿qué es lo que pasa en la computadora cuando entra un virus? Uno de los primeros síntomas que pasa en la computadora cuando entra un virus. Se pone lenta. Es casi lo mismo que nos sucede a nosotros en el cuerpo. Se pone lenta. Como que, y entonces le sale esa ventanita y una ruedita y se pone a pensar y a pensar y a pensar y a pensar. Y lo que usted lograba hacer rápido anteriormente con la computadora, ahora se demora un tiempo. Empieza, ¿verdad? Se pone lenta, lenta. Pero un virus en una computadora puede hasta echar a perder el hard drive, borrar toda la información. ¿A cuánto le ha pasado algo así? Qué terrible, ¿verdad? ¿Verdad? Toda la información. ¡Wow! ¡Qué terrible eso! Un virus en una computadora. Miren para eso. ¿Quién iba a pensar 50 años atrás que íbamos a estar hablando de virus en una computadora? ¿Verdad? Cómo cambian las cosas, cómo cambian los tiempos. Pero es así, miren, el virus de la duda causa un efecto muy similar a nuestra fe. El virus de la duda causa un efecto muy similar a nuestra fe. Usted está con muchas ganas, con mucha energía, con muchos deseos de hacer muchas cosas por Dios y para Dios. Pero cuando le entra el virus de la duda a su fe, usted se da cuenta que como que le empieza un dolorcito, yo no sé si pudiéramos decir un dolorcito de la fe, pero usted se da cuenta que como que el mismo ánimo que usted tenía anteriormente no lo tiene. Eso es lo que causa. El mismo deseo que usted tenía, el mismo ímpetu que usted tenía por servir a Dios, por hacer las cosas de Dios, por vivir una vida para Dios, ese deseo, esa fe que usted tenía, como que, óigame, yo no sé qué me está pasando, pero como que empezamos a atrasarnos un poquito, empezamos a decaer un poquito, nuestro ánimo empieza a decaer, llegamos a detenernos. Y si no nos cuidamos a tiempo, vamos a terminar en la cama, espiritualmente hablando. Y miren lo que dice, para que ustedes vean los efectos, miren lo que dice la Biblia acerca de la duda o el hombre que duda. Santiago, un versículo que ustedes lo han leído mucho, Santiago 6:7, les recuerdo. Miren lo que dice, pero que pida con fe, hablando sin dudar, en otras palabras, que no puede haber duda, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Y miren esta palabra que es significante. Quien es así, o en otras palabras, quien tiene duda, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Eso es lo que causa el virus de la duda en la fe de un creyente. Eventualmente, si nosotros no lo cuidamos, si nosotros no atendemos esa condición espiritual, ni siquiera podemos pedirle nada a Dios. Porque si pedimos con duda, no podemos esperar absolutamente nada de Dios. Eso es el peligro que causa este virus de la duda. Hoy en día nosotros tenemos muchas alternativas para combatir el virus común como de un catarro, ¿verdad? Medicinas por aquí, medicinas por allá. Tenemos, ¿cuáles son? Me viene a la mente algunos ¿cuáles son algunas de las medicinas que tomamos hoy en día para el catarro? Díganme ustedes. ¿Ah? Theraflu, Tamiflu, ¿cuál? No, eso es para usted. Dayquil es para mantenerlo, o NyQuil para tumbarlo. No, pero también, claro, eso tiene todo. Pero hay muchas medicinas que nosotros tenemos hoy para combatir el catarro común, ¿verdad? Y muchas cosas que podemos hacer también para prevenirlo. En las computadoras también, contra el virus, nosotros podemos instalar un antivirus. Le ponemos un programa que eso es un antivirus. Es como, bueno, así lo dice la palabra, un antivirus.
para que no le entre, y cuando empieza a detectar un virus enseguida lo ataca. Yo no sé cómo lo hace, pero mata ese virus que quiere entrar a la computadora, un antivirus. Y yo me pregunto, ¿habrá algo que nosotros podamos descubrir que nos sirva como un tipo de antivirus que pudiéramos ponerle a la fe? ¿Habrá algo así? ¿Habrá algo que nosotros pudiéramos hacer que nos pueda, que nos pueda mantener lejos de este virus tan terrible de la duda? Que si no lo cuidamos que si nos descuidamos puede inclusive hasta matar nuestra fe. ¿Habrá algo? Miren, vamos a ver en la Biblia un pasaje muy conocido. Ustedes han escuchado este pasaje mucho, y especialmente de mí, porque a mí me gusta predicar mucho de este pasaje. Y me encanta cómo un pasaje de la Biblia nos puede enseñar a tantas diferentes cosas. Y este es uno de estos pasajes. Yo me identifico mucho con este pasaje que voy a leer, y este milagro en particular. Me refiero al milagro de cuando Jesús hizo que Pedro caminara sobre el agua. Hemos hablado mucho de este pasaje y hemos predicado mucho de este pasaje. Pedro caminando sobre el agua. Algo que me identifica a mí mucho, creo que todos nosotros también nos podemos identificar con este milagro. Una vez yo le estaba como que yo preguntándole a Dios, Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué este milagro? Si esto como es tan absurdo, ¿para qué teníamos que tener un milagro así como ejemplo en la Biblia? Hasta que pude entender, hermanos, que todos nosotros realmente nos podemos identificar, porque todos nosotros llegamos eventualmente a caminar sobre lo inestable. Y eso para mí es lo que significa este milagro. Jesús hizo que Pedro caminara sobre algo que era inestable, y todos nosotros que creemos por medio de la fe podemos caminar sobre algo inestable. Podemos hacer cosas que tú y yo sabemos que por nuestra propia fuerza jamás nosotros podemos hacer. Por eso creo que nos identificamos mucho con este milagro. Y bueno, este pasaje lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 14, y vamos a leer del versículo 28 al 31. Para los que no saben esta historia, o los versículos anteriormente a este versículo que vamos a leer, Jesús termina de hacer el gran milagro de multiplicar los panes y los peces. Estaba cansado, mandó a sus discípulos que se fueran en la barca al otro lado, y él se quedó a solas orando. Estaba también lamentando la muerte de Juan el Bautista, que le habían dado esa noticia que su primo había muerto, lo habían decapitado. Y no tuvo tiempo ni siquiera cuando llegó, él fue a retirarse a un lugar, y cuando llegó ahí, con ideas de descansar, de retirarse, de recuperar fuerza, de orar, de lamentar y llorar la pérdida de un ser querido, se encontró una gran necesidad y empezó a atender la necesidad. Ahí se produce el milagro del alimento a las 5,000 personas. Entonces no tuvo tiempo de descansar. Envía a los discípulos cuando termina ese milagro, esa jornada del día entero, y entonces él se queda a solas. Y los discípulos van en el botecito atravesando el lago, un mar, dice, realmente es como un lago grande, le llaman el mar de Galilea, pero el viento estaba contrario y se demoraron en llegar, y por la madrugada, las olas dando contra el viento, Jesús se le aparece a los discípulos caminando por el agua. Jesús caminando por el agua. Todos ellos se espantaron, se aterrorizaron, dice la Biblia, y empezaron a gritar que era un fantasma. Yo creo que cualquiera de ustedes y cualquiera de nosotros que nos viéramos en esa situación hubiéramos actuado de la misma manera. Así que no vamos a juzgar a los discípulos por eso, porque óigame, eso era primera vez. Ellos pensaban que realmente era un fantasma lo que venía para ellos. Pero después se dieron cuenta, Jesús les dijo, no tengan miedo, soy yo. Y aquí es donde encontramos, cuando Jesús les dice, no tengan miedo, soy yo, y Pedro se da cuenta que es Jesús. Mire lo que Pedro le dice a Jesús. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y aquí se produce este gran milagro. Ahora, quiero notar algo interesante aquí acerca de Pedro. Porque siempre que hablamos de Pedro, muchas veces le tiramos piedra a Pedro. Pero tenemos que darle mucho crédito a Pedro en este momento. ¿Saben por qué? Porque ¿de quién vino la idea de caminar sobre el agua? ¿A quién se le ocurrió la idea de caminar sobre el agua? ¿A quién? No fue a Jesús, fue a Pedro. De que Pedro caminara sobre el agua, ¿a quién vino la idea? De Pedro.
Hermano, ¿usted se imagina lo atrevido de Pedro? Porque no fue que Jesús vio allá y le dijo, Pedro, ven. No, eso no fue el caso. Pedro vio que era Jesús y Pedro entonces le contesta, si eres tú Jesús, ¿ok? Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hermano, ¿cómo estaba la fe de Pedro en este momento? Excelente. Pedro aquí tenía 100% de fe, yo diría tenía un 110% de fe. Porque óigame, ¿a quién se le ocurre pedirle a Dios algo semejante? Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, pide que yo vaya sobre las aguas. Y dijo el Señor y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, hermano, esto es, tenemos que vivir esta escena para entender lo que significaba esto. Pedro en ese momento se bajó de su zona de confort, se bajó de lo que él conocía que era seguro, de lo que él estaba acostumbrado, y se atrevió a vivir una experiencia que nunca antes nadie había vivido. ¿Usted se imagina eso? En ese momento Pedro, dice que cuando Jesús le dijo, ven, dice, él descendió, Pedro, de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hermano, Pedro se lanzó. Pedro se lanzó. Hermano, cuando nuestra fe está saludable, nosotros también nos lanzamos. Cuando nuestra fe está saludable, nosotros hacemos cosas que no tienen sentido. Cuando nuestra fe está saludable, hay algo en nosotros que dice, vamos. Y nos metemos, nos atrevemos a experimentar cosas que jamás nadie ha experimentado. Cuando tu fe está, ¿cómo? Saludable. Cuando nuestra fe está saludable, salimos de nuestra zona de confort. Nos atrevemos. ¿Saben que este es un buen indicador para medir cómo está la salud de nuestra fe? Este es un buen indicador. Cuando estamos así, salimos de nuestra forma de... Nos atrevemos a hacer cosas que nunca antes hacíamos. Pero cuando nuestra fe no está como debe estar, ¿sabe qué nos pasa? Ni siquiera se nos ocurren las ideas. Y cuando alguien nos tira una idea así de algo que parece loco, nosotros decimos, déjame ver. Déjame esperar a ver. Bueno, dice el pastor, nos volvemos matafés, en el peor de los casos ya. Pero yo creo que antes de volvernos matafés, nosotros como que, bueno, déjame ver. O sea, como que se nos quitan esas ganas. ¿Ustedes están entendiendo lo que estoy diciendo? Se nos quita esas ganas de hacer cosas, de atrevernos a hacer cosas. Y nuestra actitud es una actitud más de, bueno, déjame ver qué pasa. Yo voy a ver. Quizás más la actitud de como los otros discípulos que se quedaron en la barca. Ellos estaban a la expectativa. No se atrevieron, pero estaban, vamos a ver qué pasa. Yo creo que algunos de ellos quizás se habrán imaginado, yo voy a ver lo ridículo que va a hacer Pedro ahora mismo aquí cuando empiece a hundirse en el agua, el momento que ponga el pie. Sin embargo, tuvieron que callarse la boca. ¿Por qué? Porque Dios hizo el gran milagro. Pero este es un buen medidor para determinar la salud de nuestra fe. Cuando nuestra fe está saludable, nos atrevemos a hacer grandes cosas para Dios, nos atrevemos a hacer proezas para Dios, nos atrevemos a hacer lo que nunca habíamos hecho antes. Cuando nuestra fe está saludable. Pero si nos damos cuenta, si tú te estás dando cuenta que tu fe, como que anteriormente tú tenías mucho más ímpetu, mucho más valor, mucho más energía en fe, me refiero. Y hoy te estás dando cuenta como que, wow, pero hace tiempo que yo no me atrevo, hace tiempo que lo hago, hace tiempo que pudiera ser que es una señal de que está entrando un virus que se llama duda. Un virus que se llama duda. Pero Pedro definitivamente demostraba una fe saludable, se lanzó
Y en ese momento extraordinario, ese fue un momento extraordinario, caminando sobre las aguas, Pedro estaba experimentando lo imposible. Lo que nadie antes había experimentado, lo estaba experimentando Pedro. Yo me imagino cómo hubiera sido ese momento. Me encantaría poder haber estado ahí. Cuando Pedro estaba haciendo algo que nadie antes había podido hacer. Pero mire lo que pasa en el versículo 30. En el versículo 30 hay un pero. Y cada vez que hay un pero quiere decir que algo, aquí hay una curva, aquí hay algo diferente, hay algo que no nos conviene. Mire lo que dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Pedro, ¿qué te pasó? Si pudiéramos preguntarle a Pedro, Pedro, ¿qué te pasó? Tú estabas tan bien, tenías un 110% de fe. Empezaste a caminar, te atreviste a hacer cosas increíbles para Dios. Y mientras estabas haciendo lo imposible, mientras Dios te estaba sosteniendo, ¿qué te pasó? ¿Qué le pasó a Pedro? Óigame, piensen en esto, hermano. Pedro estaba caminando en fe sobre las aguas. Pedro estaba en pos de Jesús. Pedro estaba obedeciendo a Jesús. Pedro estaba haciendo lo que tenía que hacer. Hermano, lo que quiero señalar aquí es lo fácil que entra el virus de la duda, aún en aquellas personas que tienen un 110% de fe. Lo fácil que entra. Fíjense en esto. Cuando Pedro salió de la barca, las circunstancias eran las mismas. Cuando Pedro salió de la barca, el viento era el mismo. Las olas, el viento estaba contrario, dice anteriormente, si leemos los versículos. O sea, el viento no había cambiado, las olas no habían cambiado. Y Pedro estaba caminando en estas mismas condiciones, las circunstancias eran las mismas. Pero dice, pero al ver el fuerte viento, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué le pasó a Pedro? Pero al ver el fuerte, o sea, ¿qué cambió? Porque las circunstancias no habían cambiado, eran las mismas. ¿Qué fue lo que cambió? El enfoque de Pedro. Eso fue lo único que cambió. El enfoque de Pedro. Tan simple como eso. Es lo único que necesitamos para darle cabida a la duda en nuestras vidas. El enfoque de Pedro cambió. Pedro estaba mirando a Jesús. Pedro estaba caminando sobre las aguas. Pedro estaba haciendo lo que lo que Jesús le había mandado hacer. Él estaba bien. Pero en un momento empezó a ver las circunstancias, el viento, las olas. Se desenfocó. Quitó la mirada de Jesús. Y en ese momento entró la duda. Al ver la circunstancia entró la duda. En ese mismo momento, mire lo que pasó. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, me encanta. Hermano, aquí vemos la misericordia. El pastor estaba hablando el domingo de la misericordia de Dios que son nuevas cada mañana. No se dan cuenta de la misericordia de Dios. En ese momento Jesús extendió la mano, asió de él, lo rescató y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué? ¿Por qué dudaste? La duda. Entró la duda. Y al entrar la duda, el avance que él tenía se terminó. El logro que él tenía, ahí paró. La duda es terrible a nuestra fe. No espere ninguno que dude recibir ninguna cosa de Dios. Hermano, yo me pregunto, ¿no nos pasa lo mismo a nosotros, a ti y a mí, muchas veces? Lo mismo que le pasó a Pedro, ¿no nos pasa a nosotros muchas veces? Le creemos a Dios y salimos por fe. Y estamos caminando por fe y nuestra fe está a un 100%, vamos a decir que está a un 100%. Y estamos caminando. Nos atrevimos a creerle a Dios. Le atrevimos a creerle a Dios para nuestra familia, para nuestro hogar, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para nuestro servicio, para nuestro trabajo, para nuestras finanzas. Nos atrevimos a creerle a Dios.
Y salimos caminando. Y empezamos a caminar y empezamos a experimentar el gran milagro de que Dios nos sostiene en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, en medio de las luchas. Dios nos está sosteniendo y nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Señor, ¿cómo pasa esto? Yo no sé. ¿Cómo pasan? ¿Cómo se están pagando los biles? ¿Cómo es que yo estoy teniendo paz en mi hogar? ¿Cómo es que me está yendo bien el trabajo? Yo no sé, pero estamos caminando sobre las aguas. Estamos haciendo algo que nosotros por nuestra propia fuerza jamás pudiéramos hacer. Dios nos está sosteniendo. Y nosotros estamos caminando bien, wow, en victoria. Y cuando estamos así, qué lindo. Hey, pero espérense, ¿qué es lo que nos pasa? En uno de esos momentos, después que estamos nosotros experimentando este milagro, nos ponemos a ver las circunstancias y empezamos a mirar el viento y las olas, y como que se nos empiezan a quitar las ganas y el deseo, y las energías que teníamos, y el amor que teníamos, y la pasión que teníamos por Dios y las cosas de Dios, y servir a Dios y nuestra familia, y el deseo de hacerlo recto delante de Dios, y el deseo de contribuir, y el deseo de ayudar, y el deseo de hacer todas estas cosas que Dios nos manda hacer, que estábamos haciendo no por nuestras propias fuerzas, pero porque Dios nos estaba sosteniendo y le creímos. Pero empezamos a mirar las circunstancias. Y decimos, wow, pero. Y en ese momento, cuando nos pasa eso, hermano, cuando nosotros nos desenfocamos, cuando empezamos a poner atención a las circunstancias, en vez de a la promesa de Dios y a la palabra de Dios, entra la duda. Y cuando entra la duda, ya nosotros sabemos el resto, ¿verdad? Pensemos en un catarro. Exactamente. Nos empezamos a debilitar, se nos quitan los deseos, las ganas. Y si nos descuidamos, llegamos a decir, ¿hasta para qué seguir? ¿No pasa? Algo tan simple como el virus, tan pequeño que ni siquiera se ve, de la duda que entre al organismo de nuestra fe. Bueno, todos nosotros de una manera u otra caminamos sobre las aguas. Todos nosotros. Le hemos creído a Dios para levantar una familia. Y nosotros sabemos que nosotros no tenemos fuerza para levantar. O sea, no tenemos fuerza, no tenemos historia, no tenemos las herramientas para nosotros levantar una familia unida y ser ¿quién? O sea, nosotros sabemos. Yo he compartido esto con mi esposa muchas veces, precisamente pensando en este milagro. Una vez yo estaba diciendo, Señor, si hoy nosotros somos un matrimonio feliz, es porque tú nos has hecho caminar sobre las aguas, porque en mí no está las condiciones necesarias para yo ser el esposo que mi esposa necesita. Ni mi esposa tampoco tiene todo lo que ella necesita para ser la esposa que yo necesito. Pero ¿qué es lo que está pasando? Estamos caminando sobre las aguas. Yo no tengo el corazón correcto para hacerlo, la persona, pero es Dios que necesita. Ni tú tampoco. ¿Entiendes lo que quiero decir, hermano? Ninguno de nosotros nos hemos atrevido a creerle a Dios. Nos hemos atrevido a levantar un matrimonio feliz. Nos hemos atrevido a levantar una familia. Nos hemos atrevido a ser un ejemplo en el hogar. Nos hemos atrevido a ser un ejemplo en nuestro centro de trabajo. Nos hemos atrevido a servir a Dios. Nos hemos atrevido a decirle, sí, yo quiero ser un líder de un grupo de vida. Wow, pero qué locura es esa. ¿Tú, un líder del grupo de vida? Sí. Hey, nos ha pasado como le pasó a Pedro. En algún momento, en uno de esos momentos de salud, de fe que tú tenías, le dijiste, Señor, yo puedo ser un líder de un grupo de vida. Y Dios te dijo, sí, ok, ven. Y tú comenzaste a caminar. O quizás eres un facilitador de punto de partida, o quizás eres un maestro de los niños, o con los jóvenes, o eres uno de los servidores, uno de los sugieres. Y te has dispuesto a servir a Dios, y estás caminando sobre las aguas. Y digo que estamos caminando sobre aguas porque todos nosotros sabemos quiénes somos. Y lo que somos hoy en día, si hay algo bueno, es porque Dios nos está sosteniendo. Eso no es. Es porque Dios nos está sosteniendo.
Si tú puedes hacer algo bueno para Dios, para tu familia, para otras personas, no creas que eres tú, no creas que eres tú. Es Dios en nosotros quien hace ese milagro. Es Dios en nosotros quien nos permite. Es Dios en nosotros que te permite hacer mucho más de lo que tú pensabas que podías hacer. Es más, esa es una de las luchas que muchas personas piensan antes de servir a Dios. Pero yo no puedo servir a Dios. ¿Qué va? Si tú conocieras mi historia, si tú conocieras mi pasado, si tú conocieras las cosas que yo he hecho, pero tú te das cuenta que Dios hace caminar sobre las aguas. Dios nos permite hacer cosas que nosotros no somos capaces por nuestras propias fuerzas de hacer. Estamos caminando sobre las aguas. Muchos de nosotros. Pero si nos descuidamos y comenzamos a ver las circunstancias que nos rodean, y creo que esto es muy común. He preguntado, Señor, ¿por qué este mensaje en esta noche? Y les confieso que luché mucho para escribir este mensaje. El pastor lo sabe y el equipo que estamos trabajando en estos mensajes. Pero entendí que muchos de nosotros sufrimos o pasamos por una experiencia semejante a la que pasó Pedro en aquel momento. Empezaste a servir a Dios, le creíste a Dios, pero es muy probable que ahora estés cuestionando, estés pensando, las energías se te están yendo, te están doliendo los huesos, estás comenzando a toser, y Dios ha traído este mensaje en esta noche para darte salud una vez más y darte la fuerza que tú necesitas y extenderte la mano. Hermano, lo que te estoy diciendo, lo estoy diciendo con experiencia propia. Te voy a contar una experiencia recién. Todos los que servimos a Dios, el pastor va a decir un 100% que sí en esto, pero todos los que nosotros servimos a Dios, pastores, servidores, lo hacemos solamente por la gracia y la misericordia de Dios y el poder de Dios. No hay nada en nosotros mismos que nosotros podamos hacer. No hay ninguna diferencia entre nosotros y cualquier otra persona. No hay ninguna. Tenemos las mismas debilidades, confrontamos los mismos problemas. Si hacemos lo que hacemos solo por la gracia y el amor de Dios, porque Dios quiso y Dios nos llamó y estamos caminando sobre las aguas, esa es la realidad de todos los siervos de Dios. Estamos caminando sobre las aguas porque nosotros mismos no podemos hacerlo, jamás. Y yo estoy muy consciente de eso. Yo estoy muy consciente que mi servicio a Dios es un constante caminar sobre las aguas. Pero hace un par de semanas, yo creo que van como 3, maybe 4 semanas. Oiga, yo estoy caminando sobre las aguas sirviendo a Dios. Y empecé a notar unos vientecitos que se pensaron a levantar contra mí. Y digo levantar porque es la manera, fue cuando me di cuenta, pero en realidad todos esos vientos siempre han estado ahí. ¿Entienden lo que quiero decir? Las luchas, qué sé yo, las críticas, los problemas, las malas intenciones, eso siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí. Pero yo como que empecé a darle oído y empecé a mirar y empecé a enfocarme en unos vientecitos que se estaban levantando. Y me entró el catarro. Los que están cerca de una persona que le entra catarro saben. ¿Es o no es? Las personas con que yo trabajo, que están cerca, que trabajamos cerca, ellos saben. No sé si está el pastor Román por aquí. Creo que Isita está por allá, la veo por allá. Right? Yeah. Ellos saben. Empecé a toser. Una de las cosas que hacemos enseguida nos empezamos a quejar. Cuando no entra ese virus de duda, empezamos a quejarnos. Del trabajo, de esto, empezamos a inventar. Esa es una buena señal. Si tú te has dado cuenta que últimamente te estás quejando mucho,
hablando espiritualmente, hey, pon la atención. Puede ser que te entró algo por ahí. Tenemos que sacarlo en esta noche. Yo me di cuenta. Y en vez de, como siempre he hecho hasta aquí, pensar, Señor, si tú me has llamado, lo que yo estoy haciendo no es por... Eres tú, o sea, eres tú. Tú me llamas, tú haces lo que... No me importa los vientos que se levantan, no me importa lo que digan, no me importa lo que nadie... Yo te estoy siguiendo a ti, Señor. Pero comenzamos a ver y a desenfocarnos. Y nos entra la duda. Y comenzamos a echar para atrás y comenzamos a quejarnos, comenzamos a toser, nos empieza a doler el cuerpo. ¿Sabes lo que tuve que hacer, hermano? Me di cuenta, gracias a Dios, porque es que Dios es tan misericordioso. Oye, tuve que hacer como hizo Pedro. Tuve que clamar, Señor, ayúdame porque me estoy hundiendo. Pero el amor y la misericordia de Dios siempre está presto para levantarnos, para darnos la mano, para decir, hey, ven acá, muchacho. Hermano, cuando nos entra esa duda, ese virus de la duda, se paraliza, nos paralizamos, no podemos avanzar, no podemos hacer lo que Dios nos mandó a hacer. La duda es terrible. Y nosotros tenemos que atacarla, tenemos que evadirla, tenemos que hacer todo lo que sea, tenemos que meternos las inyecciones que necesitamos hacer, lo que sea, para evitar. ¿Por qué? Porque la duda es terrible para la fe. Es un virus que mata la fe, detiene la fe y por ende nuestro caminar. Y después de clamar a Dios y pedirle perdón a Dios por haberme desenfocado, porque eso es lo que pasa. Tenemos que decirle la verdad, Señor, qué tonto. Me puse a ver las musarañas en vez de poner mi vista en ti, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, dice la Biblia. Y en el momento que nosotros nos descuidamos y empezamos a ver otras cosas, nos entran todas estas cosas y empezamos a atrasarnos y empezamos a retroceder en vez de avanzar. Dice, Señor, perdóname. Perdóname. Y tuvo que ponerme una inyección, una vacuna en contra del virus de la duda. ¿Y sabe cuál es esa vacuna para mí? Agarrarme de las promesas de Dios. Recordarme quién me llamó y por qué soy, quién me creó y para qué yo fui creado. Y cuando yo entiendo todas estas cosas, cuando yo creo todas estas cosas, cuando me enfoco en que Dios es Dios y Dios me llamó y si Dios me llamó, Él va a hacer lo que sea necesario. Yo no tengo que preocuparme por nada. No importa lo que pase a mi alrededor, no importa las circunstancias, no importa los vientos que se levanten. Dios siempre va a hacer, cuando Dios nos manda a hacer algo, Dios siempre va a hacer lo posible. Dios va a dar los recursos necesarios. Nos va a sostener, nos va a echar adelante. Dios es Dios y Él hará lo que Él siempre ha prometido hacer. Y cada vez que, hermano, tuve que parar y decir, ok, wow. Y tuve que inyectarme una promesa de Dios. Me recuerda un hombre que se inyecta. Mire qué inyección de promesa es esta. Habacuc 3, 17 al 19 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no hayan vacas en los corrales, con todo eso, en otras palabras, no me importa la circunstancia, tíreme la circunstancia que sea, vengan los vientos que sea. Dijo Habacuc, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, mi fortaleza, el cual hace que mis pies
como siervas y en las alturas me hace andar. Esa es una inyección de fe. Hermano, las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Nosotros en la oficina siempre, Román, cuando entra esa temporada del flu y los catarros y las cosas, ustedes siempre lo ven usted quiere una vitamina C, vaya donde Román que tiene una pastillita de vitamina C, siempre está con una. Y hay otra gente por ahí que se cuida mucho también, no voy a señalar quiénes son, pero ustedes saben, se cuidan mucho, pero demasiado yo creo a veces. Le tomamos unas pastillitas siempre, constantemente. Hermano, ¿sabe que nosotros a nuestra fe necesitamos también darle ese tratamiento, no? Cada mañana que tú te levantes, agárrate de una de las promesas de Dios. Piensa en esa promesa de Dios. Por eso dice, bienaventurado aquel que dice que en su ley medita de día y de noche. Que tú tienes presente las promesas de Dios. Cuando te olvidas de las promesas de Dios, hermano, te puede entrar la duda, te puedes desconcentrar, te puedes desenfocar fácilmente. Pero cada día que tú te levantes, por eso el pastor estaba hablando hace unas semanas atrás, cuando nos vemos en momentos difíciles de aflicción, tenemos que buscar a Dios cada día, tenemos que buscar ese maná. Yo no sé si tú tienes ese espacio diario de buscar de Dios, pero si tú no tienes ese espacio, óigame, tienes un gran peligro porque tú necesitas una inyección de fe cada mañana para evitar que te entre el virus de la duda y te paralice en tu caminar de fe. Lo necesitas. Aunque sean 5 minutos, no sé el tiempo que tú quieras invertir, pero el tiempo aunque sea 5 minutos, tú tienes que acordarte de una de esas promesas de Dios y decir, hey, hoy, mira, las misericordias de Dios son nuevas para mí. Dios me ama por encima de todas las cosas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay tantas promesas, son cientos de promesas que nosotros podemos cada día agarrarnos de ellas. Decíamos una semana atrás, hermano, la verdad, tú tienes que coger la verdad y agarrarte de la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Las promesas de Dios son como esa inyección, ese antídoto, ese antivirus que necesitamos a diario. Porque saben, hermano, esto de la duda, a veces por la tarde, o sea, esto es una cosa diaria. El caminar de fe y el caminar sobre las aguas es un asunto diario. Porque hay veces que nosotros nos levantamos por la mañana, oye, de lo más bien, y el otro día de lo más bien, pero de pronto no son grandes cosas, pero de pronto como que nos deprimimos, de pronto como nos paralizamos, y de pronto, oye, pero qué cosa, y simplemente entró un pedacito de duda y nos paralizó. Puede ser una cosa enorme, pero puede ser una cosa pequeña también, que te está aguantando. Yo no sé si a ti te ha pasado como le pasó a Pedro. O sea, que te está pasando, que tú estás en esa situación ahora mismo. Creo que todo nos ha pasado, decíamos. Pero yo no sé si tú estás hoy en día, en esta noche, en una situación como le pasó a Pedro o como me pasó a mí. Recientemente, que empecé a mirar las musarañas. Empecé a ver las circunstancias en vez de acordarme de la promesa de Dios, de quién me llamó y el por qué. Y a quién yo le sirvo. Empecé a enfocarme en otras cosas. Y quizás a ti te ha entrado un catarrito de eso de duda a tu fe. Y el mismo deseo que tú tenías antes para servir como que no está ahí. Y ese ímpetu como que no está ahí. Y empiezas a sentir los dolorcitos. Y quizás has llegado hasta empezar a quejarte porque eso es uno de los síntomas cuando nos entra ese virus. Hey, si ese es tu caso, esta es una noche para nosotros decir, no, Señor, para clamar a Dios, para decirle, Señor, ayúdame. ¿Sabes por qué, hermano? Porque no hay razón para que nosotros vivamos así. O sea, el que duda no espera recibir nada de Dios. Esto parece que es algo sencillo, parece que es algo simple, pero no. Es crítico para la fe, para la fe del creyente. Nosotros no podemos permitir que ni un pedacito de duda entre en nuestro caminar, porque te va a detener, te va a aguantar, no vas a poder hacer lo que Dios tiene, los propósitos que tiene con tu vida.
Y en el peor de los casos puedes hasta renunciar hasta la fe. Por eso tenemos que ponerle atención. Y en esta noche estoy convencido de que Dios ha traído este mensaje en esta noche para aquellas personas que están precisamente en ese momento donde comenzaste a hundirte. Bueno, no vamos a ponerlo tan drástico como eso, pero te estás paralizando, te están doliendo los huesos. Y Dios quiere sacarte de eso hoy, esta noche. That's right. Hermano, es simple. Lo que tenemos que ser sinceros y tenemos que venir al Señor y decirle: Señor, ayúdame. Y agarrarte de la fe, agarrarte de una promesa de Dios. Y eso lo podemos hacer todos nosotros en esta noche. Le voy a pedir que nos pongamos de pie. Y voy a pedir a nuestro pastor que... ¿Sabe qué? Viene a mi memoria, mientras que Wilmer hablaba, y yo decía: wow, nos ha paliado a todos nosotros, porque todos hemos agarrado un ramalazo aquí en el día de hoy. ¿A quién no se le han aflojado en alguna ocasión cuando pierdes las cosas materiales, cuando pierdes el trabajo, cuando te quedas sin casa, cuando la familia te abandona, cuando los hijos se rebelan en la casa? Titubeamos. No crea que yo no he titubeado también. ¿Sabe qué me acordaba ahora, Wilmer, cuando tú hablabas? Dios me recordó ahí. Levántate. Con la ayuda de Dios y de ustedes, pero con una dosis grande de fe, yo he podido levantar 90 iglesias y misiones. ¿Dónde está el dinero para hacer eso? Pero cuando hay fe, no hay imposible. Créelo, no hay imposible. Y no creas que porque tú eres maduro o que tienes muchos años o sabes mucha Biblia. Yo sé mucha Biblia, pero el virus de la duda no cree en Biblia ni en nada, ni en salud. Te ataca y te tumba. Y si quieres saber, estudien la vida de Juan el Bautista. Oye, un hombre como él. Tú has visto la fe que dijo: este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No hay otro como él. En el cielo no es más grande. Yo no soy digno de quitar la correa de sus zapatos porque él es. Y cuando se vio apretado, le entró el virus y dice: pero qué cosa más buena hizo él. Él no claudicó, dice: ve y pregúntale. Fue directamente a la mata, si es él o esperamos a otro, para que este problema se me acabe. Y el Señor le dice: dile a aquella zorra que los sordos oyen, los ciegos ven, y a los pobres le anuncia el evangelio. Ese no ha fallado. Entonces la fe se levantó. Tú sabes que tengo deseo de invitarte a orar esta noche. Hay veces que cuando el catarro es malo, no valen jarabitos, hay que inyectarse, porque la inyección llega directo. Entonces, si tú sientes que el virus te ha tocado, mira, yo te invito al altar. Vamos a orar. Yo soy el primero que me paro aquí, porque necesitamos orar, hermano. Todos los que le servimos a Dios necesitamos orar. Y yo no me voy a poner a ministrarte a ti en esta noche. Yo estoy aquí para decirle: Dios, yo también necesito que mi fe se levante. Porque si a alguien ataca Satanás es a los líderes, y luego a los miembros, a los esposos, a las esposas, a la familia. Él viene y te ataca, y te engendra, te siembra el virus de la duda y empiezas a debilitarte. Si por alguna razón hubiera una noche importante en la iglesia, es esta. Qué pena los que se la han perdido. Pero esta es una noche importante. Ábrele tu corazón a Dios. A lo mejor necesita una promesa
tal como esta, porque a lo mejor lo que te has sentido es solo. Y Él dice, no temas que yo estoy contigo. No desmayes que yo soy tu Dios, no desmayes que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. A lo mejor tienes los bolsillos al revés, tu casa se fue a pique y tienes problemas. ¿Sabe que David se vio igual? Le dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. No temeré a 10,000 gente que venga contra mí. Porque estaba inyectado de fe. Ponte la mano en tu corazón y habla con Dios un momento. Habla con Él. Dile, Dios, yo necesito volver a ser aquella persona que era. Servirte con ardor, con fuego, con alegría, con gozo. No tenerle miedo a nada. Ni al mar embravecido, ni a la ola, ni al viento. Recuerda lo que dijo Jesús. No hay imposible para Dios. Y si Dios da contigo, ¿quién estará contra ti? Ponte la mano en tu corazón. Dile, Señor, hoy yo necesito tu fortaleza en mi vida. Hoy necesito tu gracia. Hoy necesito que vengas a fortalecerme. Hoy necesito ser aquel líder que nunca vuelve atrás, que pone la mano en el arado y no vuelve atrás. Aquel que sabe que tú eres nuestro proveedor y nuestro ayudador. Señor, tú siempre has sido nuestro sostén, has sido nuestro galardón. Perdónanos, Padre. Las veces que hemos permitido que el virus vaya más allá, hasta tirarnos en la cama. En esta hora nos volvemos a ti, para aquellos que por alguna razón hemos tenido o hemos sido sacudidos. Oh Cordero amado de Dios, muéstranos que tú eres el Dios todopoderoso, que abriste el mar delante de Moisés y hundiste al faraón y al pueblo lo pasaste en seco, que secaste las aguas del Jordán y derribaste los muros de Jericó y acabaste con las fieras que debían acabar con el pueblo de Dios. Tú eras su ayudador y su guardador, y tú eres nuestro ayudador. Tú eres el Dios nuestro. Tú eres aquel que viniste a darnos la vida a nosotros, Dios. Tú eres aquel que nos ha levantado cuando no teníamos una ni teníamos un pedazo de alfombra. Hoy tenemos un lugar y te tenemos a ti, y hay miles de creyentes que se han levantado por la fe de esta iglesia y han podido confiar en ti. Te damos las gracias, Dios. Yo recuerdo cuando andábamos cargando una bocina en un van, y hoy tú nos has dado un lugar. Dios, párate al lado de nosotros y verá cómo las dudas se van. Dios, párate a mi lado, párate al lado de todos nosotros, párate al lado de cada creyente aquí y ponnos la mano en el hombro que la necesitamos. Y enséñanos, Dios, que ni situación económica ni nada nos va a detener. Porque si tú estás con nosotros, nadie estará contra nosotros. Levantamos las manos al cielo y bendecimos al Dios Todopoderoso. Bendecimos a aquel que dijo, no temas que estoy contigo. Yo estaré todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Padre. Cuando vengas a las aguas no te van a ahogar y el fuego no te va a quemar. Y nada va a pasar contra ti, porque yo soy Jehová tu sanador y tu ayudador. Señor, gracias, 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 gracias. Padre, recibe nuestro aplauso de gratitud, porque tú lo mereces. Oh, gracias Dios, oh, gracias Dios, oh, gracias por tu amor divino. Gracias por tu misericordia. Gracias por los hombres que te aman y te sirven. Gracias por todos los que adoran tu nombre. Gracias por lo que tú has levantado y has sanado. Tú eres nuestro sanador y nuestro ayudador. Y nada nos detendrá, porque tú estás con nosotros. La gloria y la honra serán para ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Amén.